Recién recordaba con la segunda lectura que escuchamos de San Juan, se me vino a la memoria cuando yo entré al seminario en el año 2005, 11 de febrero de 2005, a los pocos meses murió, recordarán los más grandes, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el 2 de abril. Y bueno, en ese momento, después de ese pontificado tan fructuoso de Juan Pablo II, que nos había marcado tanto a tantas generaciones, todos nos preguntábamos, bueno, ¿quién vendrá, no? ¿Quién querrá el Espíritu Santo que sea el nuevo Papa? Y qué difícil va a ser sucederlo a Juan Pablo II. Y apareció un tal Ratzinger, ¿no? Que no gozaba de buena fama dentro de la Iglesia y afuera. Para mí es un santo, pero bueno, en ese momento se lo tenía como aquel que custodiaba la doctrina de la fe. ¿Se acuerdan? Lo ponían en los diarios como un bulldog, ¿no? El alemán que venía a decir lo que había que hacer. Y sorprendió a propios y extraños cuando en su primera encíclica, los más grandes se acordarán, tomó de esta carta que acabamos de escuchar la expresión que define o sintetiza, podríamos decir, toda nuestra fe. Dios es amor. Deus caritas est. Esa fue la primera encíclica de ese hombre que todos pensaban que era rígido, ¿no? Que venía solamente a hablar de doctrina. Bueno, empezó hablando de lo más esencial y básico de nuestra fe. Y no solo eso, sino que, y esto me acordaba especialmente, empezó diciendo en la encíclica algo que era disruptivo de alguna manera para ese tiempo, o por lo menos los que tenían un mal pensamiento sobre él, diciendo que no se es cristiano por seguir una doctrina o una ética, sino por encontrarse con una persona. Así empezaba esa encíclica. No somos cristianos, nosotros podríamos decir también, incluso tomando la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, no somos cristianos solo por bautizarnos. Por supuesto que el bautismo nos abre las puertas de la fe, nos introduce al misterio de la Iglesia, pero ya lo sabemos por experiencia que no somos cristianos simplemente por recibir el bautismo. No somos cristianos, podríamos decir, también por sabernos el catecismo de memoria, por saber todos los mandamientos. No somos simplemente cristianos por venir incluso a misa todos los domingos. No somos cristianos simplemente por cosas externas, por ritos externos o por una cuestión intelectual de saber cosas, sino, como decía Benedicto XVI, somos cristianos o se es cristiano cuando nos encontramos con una persona, que es Cristo, por supuesto, ¿no? Cuando hacemos ese camino de conversión que escuchamos en la primera lectura, que vemos que incluso Pedro se convierte también, ¿no? De alguna manera. Pedro, como todos los discípulos de ese momento, todavía les costaba entender que la salvación era para todos, ¿no? Que Dios no hace, como dice hoy la palabra de Dios, no hace acepción de personas, sino que vino a salvar a todos. Pedro tiene que vivir esa experiencia de una visión que Dios le permite tener para poder ir a encontrarse con Cornelio, este hombre que era pagano. Cornelio también experimenta de alguna manera una inspiración de ir a buscar a Pedro. Bueno, como el Espíritu Santo, Dios en la persona del Espíritu Santo va obrando en ellos para que se encuentren, ¿no? Y ahí dice la lectura que mientras Pedro hablaba, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Todavía no estaban bautizados. Descendió el Espíritu Santo sobre ellos, aquellos que todavía no estaban bautizados, y eso es lo que los mueve a pedir finalmente el bautismo, a empezar a conocer a Jesús y a desear bautizarse, ¿no? Es el camino inicial de la Iglesia. En ese tiempo el Espíritu Santo
obraba de una manera más clara, más manifiesta, tocaba el corazón de los que escuchaban y pedían el bautismo. Nosotros en general estamos en el camino distinto. Ya nos bautizaron y nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo. Y por eso en este tiempo pascual, que ya nos acercamos a Pentecostés, tenemos que desear vivir esta experiencia. El único que nos hace encontrarnos con la persona de Jesús y que realmente deseemos vivir como Él, enamorarnos de Él como Él se enamoró de nosotros, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros este deseo y esta atracción para poder permanecer en el amor de Jesús, como escuchamos en el Evangelio, como venimos escuchando desde el domingo pasado con esta imagen de la vid, ¿no? Nosotros somos los sarmientos. Bueno, no somos cristianos solamente por estar unidos a la vid, sino podríamos decir que somos cristianos si damos fruto y ese fruto es duradero, como dice hoy explícitamente la palabra de Dios. Si somos capaces de amar como Él nos amó, si somos capaces primero de aceptar esta gran verdad que Dios es amor, que el que ha tomado la iniciativa, y lo vemos en todas las lecturas de hoy, es Él, ¿no? Que es Él el que nos ha elegido primero. Dice, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, ¿no? Y a veces no terminamos de maravillarnos de eso. Creemos que somos nosotros muchas veces los que nos acercamos a Dios, y es Él el que nos eligió, es Él el que nos manifestó su amor de tantas maneras, es Él el que nos perdonó aún antes de que nosotros le pidamos perdón, es Él el que no nos llama servidores, sino que nos llama amigos, porque nos ha abierto su corazón y nos ha dado a conocer todo lo que oyó de su Padre. Es Él el que entregó su vida por nosotros, porque no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Es Él, siempre primero Él, y solo maravillándonos de esta verdad, nosotros podemos empezar o continuar como lo estamos haciendo o como intentamos hacerlo siempre, amando como Él nos ama, dando la vida como Él lo hizo, dándonos cuenta que lo único que nos permite amar es el amor de Él que permanece en nosotros. Si nosotros amamos es porque Él nos está moviendo con su Espíritu Santo, nos está ayudando a dar los pasos que a veces nosotros mismos no podemos dar. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que renueve en nosotros, en nuestros corazones, esta gran verdad, que nos convenzamos definitivamente que Dios es amor, que Él nos amó primero y que solo aceptando esa gran verdad, esa maravillosa verdad, nosotros podemos también amar a los demás como Él nos ama.